Muy buenos días, hermanos, bienvenido al grupo Altares en Casa. Daremos comienzo a la reflexión del sábado 9 de marzo del 2024. Hermano, queremos hacer reflexión en algo que es de actualidad. En el mundo se están dando las condiciones para el descalabro, la debacle moral y espiritual, atacando ferozmente la familia y las bases de la familia. ¿Cuál es la base de una familia? Los preceptos de Dios para el hombre, los preceptos que una vez Dios dictó en el Sinaí y lo escribió en tablas de piedra para que el hombre los guardase. La palabra es clara y dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque quisieron esconder sus obras que eran malas. No quisieron venir a la luz, dice la palabra. Porque siendo sus obras malas, la luz es la que pone al descubierto la oscuridad, la maldad del corazón, la suciedad del hombre. Cada día que pasa es muy valioso para el crecimiento nuestro. Estamos en una batalla. Tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo le dice al apóstol joven a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, ninguno que milita, y usa esta frase, milita, porque estamos en la milicia de Dios, en el ejército de Dios, con las reglas de Dios. Continúo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, estamos francamente en una batalla y estamos siendo atacados. Este es un tiempo donde podemos crecer o perdernos en la oscuridad para siempre, hermano. No te puedes quedar estático, o avanzas o retrocedes. El apóstol Pablo nos dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento de Dios. Una sola fe, hermano. No podemos tirar a derecha y otros a izquierda. Hasta que todos lleguemos, dice, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Y oiga el estándar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si Dios nos pone esto como meta, tenemos que buscarlo, hermano. Es menester entrar a la lucha, entrar al ruedo y luchar, hermano, honestamente. Habla el apóstol de ser perfeccionados día a día, transformados, cada vez más parecidos al Señor Jesús. Esto, hermano, solo la práctica nos va a dar esto, el caminar por la senda, no platicarlo, hermano, ni leerlo. Lógicamente eso debe ser un comienzo, pero luego tienes que echar a andar el auto, no un motor encendido que solo echa humo, hermano, solo intoxica, pero no mueve nada. Tiene que ser colocado en un aparato donde camine y produzca fruto, el fruto esperado. Dios quiere perfeccionarnos a todos los que somos convertidos y quiere convertir a todos los que no lo conocen. Y luego seremos usados en la obra del ministerio. Nos invita el apóstol Pablo a caminar, a andar de una manera distinta de como éramos. Cierto, teníamos muchos defectos, pero hay cosas que evidentemente ofendían a la vista, al oído, y nosotros tenemos que empezar a cambiar. Nos dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor. Mira qué línea nos está dictando. Con toda humildad. Nunca fuimos humildes antes, con toda mansedumbre. Manso y humilde de corazón. La palabra de Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, nos dice
soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué lo dice así? ¿Se te viene alguien a la mente? Hay personas que no son fácilmente amables para nosotros, es difícil quererlas, o por preceptos preconcebidos nuestros, pero hemos de entrar en esta forma nueva de vida. Este es tu ejercicio del día. Esta es la lección y la asignación que Dios tiene para nosotros. Bueno, hermano, con esa persona que se nos vino a la mente, ¿cómo vamos a ser mejores con ellos? Con esa persona, ¿cómo la vas a servir? ¿Cómo la vas a tolerar? Realmente, humanamente es difícil, pero si lo miras con amor, si le pones amor a esa persona y ves lo que Cristo hizo por esa persona, y entiendes que si solo ella estuviera en el mundo, Cristo hubiera venido para salvarla, entonces sería más fácil, hermano, cuando aplicas la ley del amor. Necesitamos, hermano, paciencia. Una historia muy ilustrativa. Una mujer va de viaje y está en el aeropuerto. Compra una bolsa de snacks y va y se sienta en una silla a esperar su llamado. Sucede que inmediatamente un extraño para ella se sienta en la silla de al lado y sonríe. Después ella lee un libro y de repente mira los snacks puestos al lado de ella y empieza a tomar uno y empieza a comer. 1 y 2. De repente el extraño mete la mano y saca una papita de los snacks y la empieza a comer. Y la mujer inmediatamente, una mujer que conocía a Dios, se siente ofendida y dice en su mente, en su interior, qué abuso de hombre. Pero decide hacer acopio de fuerzas y toma otra papita y el individuo toma también otra. Y la mira y sonríe y dice ella, qué descarado, esto es el colmo, debía gritarle. Entonces agarra 1, 2 y las come, y él viene y agarra 1, 2 y los come. Al final queda una papita, y él viene y la agarra y se la come y se sonríe con ella. Hacen el llamado inmediatamente y ella se levanta y se va al avión, pero con aquellos pensamientos, el colmo del abuso. ¿Cómo es posible que haya gente de esta calaña?, pensaba ella. Pero en fin, va camino al avión y dice, bueno, ya pasó. Llega, se sienta en la silla que le asigna, se pone el cinturón, saca un libro y de repente decide buscar algo en su cartera y la abre. Y para sorpresa suya, en la cartera estaba la bolsa de snacks que ella había comprado. El hombre gentilmente había dejado que ella tomara de su bolsa. Y esto invierte toda la historia. Inmediatamente nos damos cuenta la paciencia de aquel hombre que ella tenía enfrente. Hermano, el apóstol nos dice, soportémonos con paciencia los unos a los otros. Es mejor llevar la afrenta. Si alguien te hace una afrenta, llevarla en el nombre del Señor. Cuando miramos con amor a la gente, todo será más fácil. Si somos humildes, no creemos ser más de lo que somos, nunca nos sentiremos ofendidos. La Escritura nos invita, nos dice que tengamos un solo Señor. Si todos empujamos en la misma dirección, buscando a Cristo, el Señor, no tendremos ningún problema, hermano. Nos dice una sola fe. La fe en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Un solo amor, que es nuestro Señor Cristo, el Redentor de la cruz, el Mesías de Dios. Un solo Espíritu. Y nos invita el apóstol a guardar la unidad del Espíritu. Gálatas 6:2 nos da una clave, nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, había una ley en aquel tiempo donde si un romano iba cargando algo y te miraba, al lado cerca de él te llamaba y te decía, carga esto. Y tenías la obligación por ley de cargarlo una milla. Pero el Evangelio iba más allá y eso es la mía extra. Cuando
caminas la mía que era obligatoria, pero luego caminas otra que nadie te pidió, y eso invierte los valores. El que era tu opresor queda asombrado y abierto su corazón y descubierta su maldad, porque mira en tu corazón la generosidad. Cuando actuamos así, hermano, esto abre los corazones de las personas, y si no dicen nada, aun cuando se vayan sin decir nada, esto queda martillando en su corazón. Filipenses 2 dice, el apóstol Pablo le dice que su gozo es que nosotros sintamos todos lo mismo, o sea, que estemos unidos en un solo sentimiento. Definitivamente, hermano, es un reto empezar a caminar en la vida cristiana, que no es solamente sentarte en una iglesia, decirte dense el abrazo de la paz y hacer un parapeto de saludo y sales, y luego te comes al vecino, te comes al amigo, te comes a la compañera, a la amiga, por cómo iba vestida, por cómo se vistió de mal. Hermano, siendo los mismos, oscuros por dentro, y una oscuridad hasta lo más profundo. Un Señor, una fe, un bautismo. La fe en Cristo Jesús no es en ningún santo, en ningún hombre ni mujer. Cuando los discípulos estaban discutiendo, algunos seguidores decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, y otro decía, y yo de Cristo. Cuando Pablo oye, les dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? Pero los hombres somos así, dados a endiosar a cualquiera, porque tenemos que tener a la vista algo para adorar. Dios es espíritu. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, dice Efesios. La forma de tener unidad en el espíritu, ¿cuál es? Conocer la voluntad. Si tú conoces la voluntad de Dios, y yo la conozco, y lo hacemos con esmero, con prontitud, con deseo de agradar a Dios, cuando conocemos esa voluntad, honramos a Dios. Hay unidad en el espíritu. Y luego que la conocemos, hacerla. Empujamos la carreta todos en la misma dirección. Hermano, es necesario pasar tiempo con Cristo, con el Señor. Y Él nos irá moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos. De repente hay pensamientos que se nos vienen espontáneamente porque el mal mora en nosotros. Pero decía el apóstol, llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo lo vas a llevar cautivo a Cristo si no sabes cuál es la doctrina de Cristo? ¿Qué enseñó el Señor? ¿Prefieres lo que te dice un pastor, un sacerdote? Lee la palabra y cimiéntate en lo que Dios dice, lo que está escrito. Eso es la verdad de Dios. Yo podría estarte mintiendo. Por eso te doy las citas, para que leas en la palabra y Dios te dé el entendimiento. Hay una ilustración que es muy gráfica, me gusta mucho. El proceso de añejamiento de los vinos. Para que un vino se vaya refinando, se requiere todo un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo. Primero se almacena en unas barracas de roble. De ahí se conservan dentro de esas barracas por meses, por años. Solo así, hermano, lograrás que ese vino madure. A ese proceso le llaman madurar. Y va muy bien con lo que estoy diciendo, que el cristiano madure. Y cuando ese vino madura, tendrá la calidad deseada, hasta que la esencia de la madera se le pase al vino de una manera muy sutil, dándole una característica en su olor, en su sabor, en su color. Eso va a pasar solo estando tiempo juntos, el vino en la barraca, nosotros con Cristo. Y el Señor nos irá moldeando, hermano. Hermano, aquí hacemos un pequeño alto y nos hacemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar en Dios? Estar a la luz de su palabra, estar expuestos a lo que Dios pide y espera de nosotros, sin decaer. Tendremos la paciencia para esperar sus promesas de que seremos transformados. Porque si no esperas, hermano, correrás en pos del mundo,
correrás en pos de dioses ajenos. Cristo, después de 3 años con los apóstoles, se parecían mucho a Él. Habían aprendido de Él. Decían de Pedro, se parece a ellos. Este habla como ellos. Verdaderamente este es de ellos. Ojo, hermano, con eso. ¿Cómo te ve la gente? Hablamos de esperar en Dios, pero aprendiendo, hermano, no ociosos. Esto no va a pasar si te quedas sentado, tienes que ir al campo. Tienes que ir a buscar, hermano, a los perdidos. Hablarle a todos los que tú conoces, amigos, familiares. Porque el ocio, hermano, el ocio al final, dice que del mucho ocio vienen los malos pensamientos. Muchos hacen una asociación de esto con el rey David. Cuando estaba ocioso en el templo, él estaba ocioso en el palacio, cuando todos los demás hombres de Israel estaban en guerra. Y vio a Betsabé y la mandó a traer, y el pecado vino del ocio. Estaba sin hacer nada, olvidó sus funciones, lo que tenía que hacer. Con esto, hermano, vamos a entender que no se trata de lo que te guste. Dios no está para hacer complacencia al instante lo que tú le pidas. Dios está transformando para que obedezcas. Se trata de que lleguemos, hermanos, al final de la carrera. No permitamos que este mundo actual con sus filosofías, que buscan borrar a Dios de nuestras vidas, permear a la familia, a nuestros hijos, nuestra forma de pensar, que eso se vaya filtrando en grietas que hemos ido dejando inocentemente, porque pensamos que eso no es malo, no es tan malo. Pero al final eso, como áspid, como serpiente, dice la palabra, morderá a tu familia, a tus hijos, a los seres que amas. En Proverbios 4, del 20 al 23, nos dice, está atento a mis palabras, no las pierdas de vista. Tenlas siempre presentes, guárdalas en medio de tu corazón. Ellas dan vida a los que las escuchan y son como la salud para el cuerpo. Mira por dónde caminas. Hermano, examinemos nuestros caminos. Examina tu andar, dice, asegúrate de caminar rectamente y que nadie te desvíe. Necesitas, hermano, un supervisor, un vigía, alguien que te diga, ojo, una campana que timbre y que te dé la señal de alarma, peligro. Vendrán pensamientos muchas veces terribles, porque el mal quiere salir de adentro. Cuida tus pensamientos, porque en definitiva, ellos son los que controlan nuestra vida. Si no los matas pequeños, un día se convertirán en acciones. Alguien decía, yo no puedo evitar que un pájaro revolotee en mi cabeza, pero puedo evitar que haga nido. Los pensamientos pueden venir, pero tú los tienes que desechar porque tienes a Cristo frente a ti. Tienes que alzar tus ojos a Dios. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, escucha, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Anhelo de Dios para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Hermano, tenemos que elevar nuestros pensamientos más allá de los cielos, más arriba. Alguien decía, los que edifican debajo de las estrellas, edifican muy bajo. Edifica allá, hermano, donde están las moradas celestiales. Esa es nuestra esperanza. Aquí estamos de paso. Esta vida es una asignación temporal, se termina, es corta. Que podamos decir, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Sabe que me gustaba mucho de los guerreros samurái, los códigos de honor que tenían y morían por lo que creían. Y no era nada santo, eran preceptos de hombres. Nosotros podemos decirle al Señor, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esto es hermoso, hermano. Yo digo, los samuráis de Cristo, los hijos del Señor, dio la vida por nosotros.
No podemos ser esclavos de una sociedad cada vez más corrupta, más extraviada. Podemos, hermanos, perseverar en la doctrina de Cristo. He peleado la buena batalla. Ningún pensamiento nos va a desviar de esto. Como decía Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos los soldados de Cristo. Somos la generación de Cristo, la generación de los últimos tiempos, los que vimos el comienzo del fin. Y vamos, y hemos de dar la buena batalla como los guerreros de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, nos amparamos. En el nombre de Cristo Jesús, que es Dios, por todos los siglos. Amén, amén y amén.